Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo, compañeros y docente. Mi nombre es Karina Lara Forero, estudiante del programa de Contaduría Pública del segundo semestre. El siguiente video es la realización de mi tarea número 4, en la cual hablo de la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Introducción. En Colombia los contratos privados son fundamentales en la práctica legal y comercial, ya que regulan las relaciones entre particulares sin intervención directa del Estado. Estos contratos son aquellos acuerdos voluntarios entre dos o más partes que establecen los derechos y obligaciones específicas y son reconocidos y protegidos por la ley colombiana. La conceptualización y comprensión de los contratos privados en Colombia implica entender la estructura de elementos esenciales, requisitos de formación y las diversas categorías que existen según el tipo de acuerdo o transacción que regulan. Además, es crucial considerar los principios generales del derecho contractual colombiano, que incluyen la autonomía, la voluntad, la buena fe y la equivalencia de las prestaciones. Este campo del derecho abarca una amplia gama de contratos, desde los más simples como los de compra y venta y arrendamiento, hasta los más complejos como los de sociedad, préstamo y mandato. Cada uno de estos contratos tiene particularidades que deben ser entendidas para asegurar su validez y efectividad en caso de controversia. Objetivo general. El objetivo general de un estudio sobre la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia es proporcionar un análisis exhaustivo y sistemático que permita comprender la naturaleza, características y regulación de estos acuerdos en el marco del derecho colombiano. Es proporcionar una composición integral y profunda de los contratos privados en Colombia, destacando su importancia, funcionamiento y aplicación en la vida jurídica y comercial del país. 1. En el contexto de los derechos civil colombiano, los contratos se clasifican en dos categorías principales: contratos nominados e innominados. Esta clasificación se basa en la distinción entre contratos que están expresamente regulados por la ley y aquellos que no tienen una regulación específica, pero son reconocidos y protegidos de acuerdo con principios generales de derecho. Contratos nominados son aquellos contratos que están expresamente regulados por la ley colombiana. Estas normativas establecen requisitos específicos, derechos y obligaciones para cada tipo de contrato. Y los contratos innominados son aquellos que no tienen una regulación específica en la ley colombiana, pero que son válidos y vinculantes de acuerdo a los principios generales del derecho. Estos contratos se basan en la autonomía de la voluntad de las partes y la buena fe contractual. La distinción entre contratos nominados e innominados en Colombia permite entender cómo se clasifican y regulan los diferentes tipos de acuerdos que pueden surgir entre las partes, proporcionando un marco legal claro para su aplicación y cumplimiento. Contratos comerciales. Regulan las relaciones jurídicas entre comerciantes o actividades mercantiles. Estos contratos están regulados principalmente por el Código de Comercio colombiano y otras leyes especiales relacionadas con el comercio. Y los contratos laborales regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores en el contexto de una relación de trabajo subordinado. Estos contratos están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y otras normativas laborales en Colombia. Eh, los contratos comerciales y laborales en Colombia son categorías distintas de contratos que regulan relaciones específicas dentro del ámbito comercial y laboral, respectivamente. 2. La clasificación de los contratos según las especialidades comerciales y laborales en Colombia permite entender cómo se regulan y aplican diferentes tipos de relaciones jurídicas entre los ámbitos comerciales y laborales. Cada tipo de contrato tiene su propia característica, requisitos, regulaciones específicas que deben ser cumplidas para garantizar su validez y efectividad conforme a la ley colombiana. Contrato de compraventa es aquel mediante el cual una parte, o sea, el vendedor, se obliga a transferir la
propiedad de un bien mueble o inmueble a otra parte que sería el comprador, a cambio de un precio cierto de dinero. Está regulado en el artículo 871 y siguientes del Código de Comercio. Debe cumplir con los requisitos de capacidad de las partes, objeto lícito y determinado, precio cierto y consentimiento válido. En el ámbito mercantil se aplica la presunción de que las ventas del mueble entre comerciantes son mercantiles, salvo la prueba en contrario. Contrato de transporte de mercancías. Es aquel en el que las partes, el transportador, se obliga a un cambio de un precio a trasladar mercancía de un lugar a otro. Se encuentra en los artículos 980 y siguientes del Código de Comercio. Debe especificar el tipo de transporte, si es terrestre, marítimo o aéreo, las condiciones de entrega, la responsabilidad por pérdida o daño de mercancías, entre otros, son aspectos relevantes para el comercio de bienes. Contrato de seguro. Es aquel mediante el cual una parte, sería el asegurador, se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar a la otra parte, que sería el asegurado, por los daños o pérdidas que puedan sufrir ciertos bienes o intereses. Se rigen los artículos 1023 y siguientes del Código de Comercio. Involucra elementos como la prima de seguro, la determinación de riesgos asegurables, las condiciones de cobertura y las obligaciones de las partes en caso de siniestro. Contrato de sociedad comercial. Es aquel mediante el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios con el fin de realizar actividades económicas y partir los beneficios o las pérdidas. Está contemplado en los artículos 98 y siguientes del Código de Comercio. Las sociedades comerciales pueden ser diferentes tipos: colectivas, de responsabilidad limitada, anónimas, entre otras. Cada una de estas normativas específicas respecto a su constitución, funcionamiento, responsabilidad de los socios y régimen económico. Contrato laboral en Colombia. Están regulados principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo y otras normativas relacionadas con el derecho laboral. Contrato de trabajo a término indefinido. Es aquel en el que las partes establecen una relación laboral sin una fecha de finalización determinada. Está contemplado en los artículos 25 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Establece derechos y obligaciones tanto para empleador como para el trabajador, incluyendo aspectos como salario, jornada laboral, prestaciones sociales y protección contra el despido injustificado. Contrato de trabajo a término fijo. Es aquel en el que las partes acuerdan una duración específica para la relación laboral. Se encuentran los artículos 46 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Define claramente la fecha de inicio y término del contrato, así como las causales por las cuales puede terminar antes de tiempo. También establece los derechos y obligaciones durante la vigencia del contrato. Contrato de prestación de servicio. Es aquel en el que una persona natural o jurídica se obliga a prestar un servicio o trabaja bajo ciertas condiciones. No tiene una regulación específica en el Código Sustantivo del Trabajo, pero debe cumplir los principios generales del derecho laboral y la normativa tributaria. A diferencia del contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicio no implica una relación laboral y puede involucrar la prestación de servicio profesional bajo modalidades diversas. Contrato de aprendizaje. Es aquel en el que una persona se compromete a proporcionar formación técnico-profesional a cambio de que éste preste su trabajo bajo la dirección y supervisión primero. Está complementado en el artículo 30 de adelante del Código Sustantivo de Trabajo, especialmente diseñado para la capacitación y formación de personas jóvenes o en proceso de formación técnica o profesional. 3. Es importante destacar que las consecuencias por
por incumplimiento de contratos en Colombia están reguladas por el Código Civil, el Código de Comercio, el Código General de Proceso y otras normativas relacionadas. La aplicación de estas consecuencias puede variar dependiendo de la naturaleza del contrato, las circunstancias de incumplimiento y las pruebas presentadas ante los tribunales competentes. El incumplimiento de los contratos privados en Colombia puede tener varias consecuencias dependiendo de la gravedad y el contexto del incumplimiento. Estas consecuencias pueden incluir obligación de cumplimiento forzado. La parte afectada por el incumplimiento puede exigir judicialmente que la otra parte cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. Resolución de contrato. Si el incumplimiento es grave o implica una imposibilidad definitiva del cumplimiento, la parte perjudicada puede solicitar la resolución del contrato. Esto significa que se extingue retroactivamente el contrato de las partes y deben restituirse mutuamente que hayan recibido en virtud del mismo. Indemnización por daños y perjuicios. La parte que incumple el contrato puede ser obligada a indemnizar a otra parte por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento. Esta indemnización puede cubrir los daños emergentes y los lucros cesantes. Interés moratorio. En caso de demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la parte responsable puede ser obligada a pagar interés moratorio sobre la suma de la deuda. Estos intereses se calculan desde la fecha que se debió cumplir la obligación hasta el momento en que se realiza el pago efectivo. Cláusulas penales. Algunos contratos incluyen cláusulas penales que estipulan una suma de dinero fija que deberán pagar las partes incumplidoras en caso de no cumplir con sus obligaciones. Acciones de cumplimiento o ejecución específica. En ciertos casos, especialmente cuando el objeto del contrato es único o irrepetible, el juez puede ordenar la ejecución específica del contrato. Esto significa que se ordena a la parte incumplidora por cumplir con las obligaciones contractuales en especie. Responsabilidad civil y penal. En situaciones excepcionales, el incumplimiento grave de un contrato puede llevar a consecuencias legales más severas, como sanciones civiles o incluso penales, si se demuestra que hubo dolo o fraude en el incumplimiento contractual. 4. En los contratos privados en Colombia se aplican varios principios fundamentales que rigen formación, interpretación y ejecución de estos acuerdos entre las partes. Estos principios están diseñados para garantizar la equidad, la seguridad jurídica y la protección de los intereses legítimos de la parte contratante. A continuación se presenta un estudio de algunos de los principios más relevantes. Principios aplicables en los contratos privados. Autonomía de voluntad. Reconoce que las partes tienen la libertad de establecer las condiciones de su acuerdo contractual siempre y cuando no contravengan disposiciones legales, imperativas y el orden público a las buenas costumbres. Buena fe. Las partes deben comportarse de manera honesta y leal durante la negociación, celebración y ejecución del contrato. Este principio implica actuar con sinceridad, confianza, rectitud en todas las etapas del contrato. Equivalencia de las prestaciones. Este principio establece que las obligaciones que asumen las partes en el contrato deben ser equilibradas y proporcionales, es decir, lo que se da se recibe de manera justa y equitativa. Interpretación más favorable al deudor. Cuando existen deudas o ambigüedades en la interpretación de las cláusulas del contrato, se debe optar por la interpretación que resulte más favorable para la parte que asume una obligación. Este principio protege al deudor frente a posibles interpretaciones
restrictivas que pueden limitar sus derechos o aumentar sus obligaciones de manera injustificada. Excepción de contrato no cumplido. Este principio establece que una parte no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones a la otra si ella misma no ha cumplido previamente con las suyas. Se aplica para mantener el equilibrio y la reciprocidad en las relaciones contractuales. Cláusula rebus sic. Este principio indica que el contrato debe cumplirse siempre y cuando las circunstancias en las que se basó su celebración no hayan cambiado de manera sustancial. Se aplica para permitir la adaptación o modificación de las condiciones del contrato en caso de que surjan circunstancias imprevistas que alteren significativamente las bases sobre las cuales se contrató. Estos principios forman parte del marco normativo y jurisprudencial que rige los contratos privados en Colombia. Su aplicación busca asegurar que las relaciones contractuales sean justas, equilibradas y respeten los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Además, proporcionan un marco de referencia para interpretación judicial de los contratos y resolución de controversia que pueden surgir en su ejecución. Es fundamental que las partes y los operadores jurídicos conozcan y apliquen estos principios para asegurar la validez, efectividad y equidad en la ejecución de los contratos privado final de formularios. 5. Las diferencias entre lucro y cesante y daño emergente son fundamentales en el contexto de derecho civil, especialmente al considerar las consecuencias por incumplimiento contractual u otros eventos que generen responsabilidad civil. Daño emergente se refiere a la pérdida o detrimento patrimonial efectivamente sufrido por una persona como consecuencia directa de un hecho ilícito o incumplimiento contractual. Es el perjuicio económico que se manifiesta en la disminución o pérdida de un activo a la necesidad de realizar un gasto adicional como resultado del evento dañoso. Lucro cesante. Se refiere a la ganancia o beneficio económico que una persona deja de percibir como consecuencia de un hecho ilícito o incumplimiento contractual. Es la pérdida de una oportunidad de ganancia o beneficio futuro que se espera obtener si no hubiera ocurrido el evento dañoso. 6. Responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil se deriva del incumplimiento de obligaciones que surgen de un contrato válido y vigente entre las partes. Es decir, cuando una de las partes no cumple con las obligaciones pactadas en el contrato, se considera que ha incurrido en la responsabilidad contractual. Responsabilidad civil extracontractual, también conocida como aquilina, se basa en el daño o perjuicio causado a una persona como resultado de una conducta ilícita o antijurídica, independientemente de la existencia de un contrato entre las partes. Es decir, surge cuando una persona causa un daño a otra sin que exista una relación contractual directa antes de ella. La diferencia fundamental entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual radica en la naturaleza de la obligación incumplida o del acto ilícito que genera la obligación de reparar el daño. Ambas son fundamentales en el derecho civil para asegurar las reparaciones por perjuicios causados en diferentes contextos y relaciones jurídicas. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.